Continuamos en nuestra salud. Estamos transitando el mes de la fibromialgia. Es un mes de concientización y la oportunidad de hablar de esta enfermedad. Recordemos que el 12 de mayo es el Día Mundial de Concientización y por eso nos adelantamos un poquito y vamos a hablar con el doctor Pablo Beretta. Él es médico especialista en psiquiatría y anatomía patológica, fundador de PI, que es un espacio de asistencia, docencia e investigación de fibromialgia y enfermedades relacionadas. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto Un gusto tenerlo con conocerte, nosotros, Diana. igualmente. Vamos a comenzar preguntándole lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fibromialgia? Mira, hablamos de una enfermedad que se cree que es rara, que no es nada rara, porque en frecuencia, ponele que hay un 4% de la población que la sufre. Para que tengas una referencia, el 2% de la población mundial es bipolar. Y todos hemos oído hablar alguna vez de la bipolaridad, de un familiar bipolar. Que la fibromialgia sea de un porcentaje del 4% es bastante alto, así que debería reconocerse mucho más. Y generalmente son el 90 y pico por ciento de los casos mujeres, entre 20 a 40, 50, 60 años. Se ha visto en chicos, se ha visto en mayores, en hombres obviamente, pero por lo general son mujeres. Y característicamente tiene dolores fuertes, musculares, articulares, en varias partes del cuerpo. Y que a veces se migran de un lado al otro con un dolor muy particular, a veces ardor, a veces picazón, a veces sensaciones extrañas, difíciles de explicar, asociado a una fatiga, un cansancio que es desproporcionado a la actividad que uno hace. El paciente descansa y se levanta y siente que no durmió, que está más cansado todavía, y paradójicamente cuanto más descansa, más cansado está y más le duele el cuerpo. Es bastante molesto e incapacitante por esta razón, y además se van sumando otros síntomas como la pérdida de la memoria reciente, lo recientemente vivido o dicho. Por ejemplo, los pacientes te dicen, bueno, envié el mail, no me acuerdo si mandé el mail o no. Tienen que ir a la carpeta de enviados a ver si lo mandó o no y qué contestó. Así que con toda esta idea, ¿no?, de alteración de la memoria y alteraciones del sueño, que más allá que el dolor los pueda despertar, es porque la propia enfermedad le altera el patrón del sueño. Y encima de todo esto, que es increíble, se suman un montón de síntomas más que son los que confunden, son los que embarran la cancha. Los Como que puede no ser colon dejan llegar a un irritable, diagnóstico temprano. claro, depresión, ansiedad, migrañas, un montón de síntomas que hace que el paciente empiece a rotar por un circuito de varios médicos, varios especialistas, y entonces el diagnóstico, siempre digo esto, ¿no?, es como un gran rompecabezas, lleno de piezas, de 1000 piezas. Si se conoce la imagen, uno lo puede armar, va armando los pedacitos y se puede hacer el diagnóstico correcto. Ahora, si no se conoce esa imagen, si no se conoce qué es la fibromialgia, cada especialista va a ir a tratar un síntoma distinto y el paciente se va a frustrar y así pueden pasar años. Eso es lo difícil y lo complejo, Eliana. Doctor, ¿cuál es la situación en nuestro país y cómo una persona puede reconocer que está ante esta enfermedad? Bueno, en el país no escapa lo que está pasando en el mundo en general. La verdad que esto pasa, este desconocimiento de la enfermedad es mundial. De hecho, que sea el Día Internacional o el Día Mundial de la Fibromialgia esta semana, es porque en el mundo no se reconoce. En realidad es reconocida porque tiene un código. La clasificación internacional de enfermedades de los médicos existe con un código SM79.0, o sea, no se puede negar. El problema es que muchos médicos, muchos colegas terminan negando porque es compleja y es muy complejo el tratamiento, que no significa que sea difícil, sino que requiere mucha participación activa del paciente y mucho compromiso del médico. Y
Así que no escapa mucho lo que pasa en el mundo. Yo estoy en contacto con gente de España, con gente de Chile, en Estados Unidos. Me han venido a ver pacientes de Estados Unidos cuando pido un resumen de historia clínica. Es un montón de cosas que son distintos especialistas tratando distintos síntomas, pero no saben armar esta rompecabezas, porque si no se conoce, no se piensa, no se puede ni siquiera llegar a cuestionarse. Y el paciente muchas veces, parece mentira, pero googleando o poniendo sus síntomas en el Google o hablando, empieza a interpretar que el dolor en muchas partes del cuerpo, el cansancio, la pérdida de la memoria, el mal dormir, que mucha gente a veces le dice, bueno, no tomaste vacaciones, el estrés, ahora la pandemia, ¿será que estás con mucho trabajo, tu situación, lo que fuera, ¿no? Y eso confunde más y va al clínico y le hace un chequeo de rutina y en los exámenes de rutina no aparece nada por lo general específico que pueda decir, bueno, usted tiene fibromialgia. Entonces esto hace que incluso la familia diga, bueno, me tratan por loca porque no tengo nada y en el trabajo a veces te echan del trabajo porque supuestamente sin causa aparente, porque no hay diagnósticos, porque no hay una prueba que lo pueda identificar. Pero bueno, por eso hay que conocer la enfermedad y no hay que juzgar al paciente que tiene dolores físicos, musculares, cansancios, que no siempre es por estrés o contracturas o la columna. Hay que empezar a pensar, como te decía, el concepto general de la fibromialgia para poder englobar, y después el paciente mejora su colon irritable, mejora las migrañas, mejora sus infecciones a repetición, su cistitis, todo el cuadro ese que no se estaba empañando y embarrando todo, termina mejorando también, además de los dolores, el cansancio y lo que fuera. Y 2/3 de los pacientes y un poquito más, por lo general terminan resolviendo bien estos síntomas y mejorando y siendo funcionales, pudiendo trabajar en su casa, trayendo a trabajar, tomando responsabilidades, practicando actividades deportivas, sociales, que muchas veces desgraciadamente se van perdiendo por esta enfermedad. Doctor, ¿se sabe por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Mira, hay muchas hipótesis, ¿no? Ninguna es clara 100%. Sí hay una carga evidentemente genética, sí hay una carga hormonal, porque por ejemplo tenemos una pista, en las mujeres en sus periodos menstruales o previos a las menstruales, donde hay cambios hormonales, los síntomas suelen agravarse. Entonces hay una relación con el patrón hormonal de las mujeres muy marcado. Y también hay ciertos sesgos culturales, ¿no? Y sociales que a veces también impactan en que la mujer sufra estas enfermedades. Así que vos pensás que la enfermedad no escapa al modelo de enfermedad general. Hay una cuestión genética de base que si se gatilla, si se prende, si se enciende, se va a desarrollar la enfermedad, como cualquier otra enfermedad crónica. Doctor, usted, es un gran investigador y está día a día tratando y concientizando sobre esta enfermedad. ¿Qué puede hacer un paciente o una persona que presenta estos síntomas para consultar, para encontrarlo a usted? Bueno, lo más importante es contactarse, sí, y sacarse las dudas. Para contactarse conmigo, por ejemplo, a través de Instagram, yo estoy haciendo mucha difusión de estas enfermedades porque es muy accesible a la gente y siempre brindando información con soporte científico a través del arroba dr de doctor-Pablo-Beretta, que Beretta es mi apellido, con B larga y doble T. O si no, me pueden escribir un mail directamente a dr, de doctor de nuevo, beretta22@hotmail.com. Yo contesto preguntas, yo contesto, porque
actividad mía muy comprometida es justamente la difusión de estas enfermedades e incluso, bueno, siempre damos charlas y a hospitales, a familiares, porque a la familia le cuesta mucho entender esto. Y seguimos formando médicos. Doctor, lamentablemente lo tengo que despedir, sabemos que teníamos poco tiempo hoy, pero lo comprometo para más adelante seguir profundizando sobre esta enfermedad y concientizar y llegar, en este caso, a cada punto del Chaco. Bueno, te agradezco muchísimo este momento porque para los pacientes están muy agradecidos. Todos me han escrito que suerte, que vas a la televisión y que vas a hablar al Chaco y están muy emocionados con esto, que podamos difundir y dar más conocimiento porque realmente están con esa necesidad. Así que, Eliana, te agradezco un montón. Están brindando un servicio muy importante. No, muchísimas gracias a usted, ya lo comprometo para más adelante. Después hablaremos por privado para seguir hablando y darle difusión a la fibromialgia. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas Y gracias saludo a a usted. Kitilipi, que es mi familia. Serán dados. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao.